Vamos a meternos en una nueva entrevista, vamos a charlar con una neuquina que se está preparando para conseguir un récord interesante. Hace paracaidismo, resulta que empezó a tenerle miedo a las alturas, tanto le perdió el miedo a las alturas que de repente se empezó a tirar y empezó a disfrutar de la caída libre. Van por el récord femenino sudamericano de formación en caída libre que será este año. Vamos a saludarla a Marcela, su nombre es Marcela, su apellido es Gallardo y está en Marca Patagónica. Marca Patagonia, perdón. ¿Qué hace Marcela? ¿Cómo andás? Checho Regui te saluda, ¿todo bien? Hola Checho, ¿cómo estás? Bueno, un placer poder hablar con vos y nada, agradecer de antemano este espacio que me están brindando. Bueno, ¿cómo es eso de superar un miedo pero pasarse para el otro lado? Terapia de shock, diría. Pero, Totalmente. Bueno, bueno, por ahí los que me conocen van a decir otra vez repite lo mismo. Yo tenía 40 años y no me había subido nunca a un avión. Le tenía no, pánico a los aviones. Era una cuestión una cosa loca, porque le tenía miedo a algo que en realidad nunca había experimentado. que Esa no es la verdad. conocía, claro. Y llegó junto el cambio de década, cumplía 40 años y mi cabeza era toda una cuestión y entre tanta cosa dije, me voy a subir a un avión y voy a saltar. Y una de mis hija mayor, lo escuchó y me regaló el salto. Vos imaginate que cómo iba a despreciar eso, cómo no iba yo a demostrarle a mis hijas que se podían superar los Se miedos. podía, Y ahí fue. claro. Fue en Bariloche, o sea, un marco más hermoso era imposible. Bien, o sea, no, Sobre el Nahuel Huapi, vos viste lo que es nuestra Patagonia, es hermosa. Lo resumo, el salto no fue lo que todos piensan, ay, subí, salté, me enamoré. No, fue todo un caos porque realmente yo tenía mucho miedo. y sí, Cuando el avión toma altura, al momento que van a saltar los pasajeros tándem, ese es el nombre, se abre la puerta y vos vas pegado al instructor para saltar. Bueno, cuando claro. abrieron la puerta yo entré en pánico, me puse a llorar, no podía, me estiré, agarré al piloto, todo. Bueno, y así fueron a la tercera vuelta que iban a abrir la puerta y dijeron, bueno, emprendemos descenso. Fue como un clic en mi cabeza que dijo, no, yo esto lo tengo que hacer por un montón de cosas. Y así hice mi primer salto. ¿Y pero qué le dijiste? Eh, ¿Para qué me tiro? Le dije, abrí la puerta y saltamos, y no lo disfruté, esa es la verdad, pero porque una cuestión mía, tenía demasiado miedo. Pero cuando llegué al suelo vi que gente que había saltado con anterioridad estaban preparándose para subir de nuevo. Claro. Y dije, esto tiene que tener algo lindo. Y fue un reto personal que dije, yo voy a hacer el curso y voy a tener que disfrutar el salto. Hasta que no lo disfrute no paro. Y así empecé, a los 41 años empecé el curso de paracaidismo. Se me fue difícil, sí, porque subía llorando por miedo y regresaba al hangar llorando porque lo había logrado. Claro. Eso fue Pero mi está re primer. bueno esto, Marcela, porque está re bueno no romantizar las cosas, no hacerla como el guión de la película. Sí, perdí el miedo y lo re disfruté, digamos. Seguiste con miedo, la luchaste para convencerte hasta que pudiste lograrlo. Sí, es algo que yo siempre digo, o sea, y hoy lo tomo incluso como una herramienta a mi favor, porque ya llevo 12 años en esto y no te digo que me subo a un avión, más los de línea, porque me subo y no tengo mi paracaídas, entonces es como que, Claro. claro, ahora estoy del otro lado. Pero yo siempre, cuando por ahí me hacen esta pregunta, lo digo, yo lo tengo el miedo, pero hay una diferencia, ahora el miedo a mí no me controla. Yo lo controlo. Y ese pequeño miedo me sirve para estar siempre atenta a todo. Nosotros como paracaidistas tenemos chequeos previos, cuándo llegamos a la zona, cuándo nos vamos a equipar, cuándo estamos subiendo al avión, cuándo estamos dentro del avión. Yo creo que si algún día llegara a perder ese pequeño miedo, y capaz que me confiaría, ya es cuando vienen los incidentes. Así que sigamos con ese poquito de miedo. Bueno, y vamos de orden cronológico. Ese día, ese regalo, ese primer miedo, ese decir, loco, me voy a tirar, si la gente que ya se tiró se está preparando, y a partir de ahí, ¿qué se despertó esta Marcela extrema? ¿Cómo empezaste no sé, empezaste a leer, empezaste a ver películas, empezaste a prepararte porque tenés imagino que el cuerpo tiene que estar
preparado para el momento en el que estás arriba y en el que vas a aterrizar? Sí, mira, yo siempre lo digo, hay un antes y un después de saltar de un avión. En mi caso, yo empecé con 41 años. Comúnmente la gente, el promedio de edad del paracaidista deportivo es 20, 25, cuando te agarra la locura y decís empezás a saltar y demás. A mí Aparte, me tocó, perdón que me meta, yo tengo 45. Estoy viviendo la etapa más miedosa de mi vida, ¿eh? claro, porque uno toma conciencia absolutamente de todo. Claro, claro. Y el Eso es, cuerpito no es el que tenía a los 20, que se bancaba las no, patadas, los saltos. Bueno, seguíamos, perdón, pero totalmente. me parecía Totalmente, bueno. igual, hago un paréntesis, el paracaidismo es uno de los deportes más seguros que tenemos. Hay que contar. Si vamos a estadísticas, es mucho más riesgoso andar en bicicleta Sí, o hacer running. Realmente sí, cuando vos te interiorizás te das cuenta que es un deporte sumamente seguro. tal cual. Bueno, yo con mis 41 años empecé a permitirme hacer cosas que antes estaba, yo era muy estructurada, yo era la clásica señora, obvio, amaba mi papel de ama de casa, que trabajaba, que tenía sus hijos, su marido y demás, o sea, no me veía haciendo lo que hago ahora, que por ejemplo mañana me voy a Brasil al último entrenamiento antes del evento, y yo en otro momento hubiera dicho, pero ¿cómo? Si ya estás grande, sos una señora, tenés hijos y demás. Y es increíble cómo el deporte en sí te va mostrando, y por ahí suena hasta cliché, que la vida es una sola y que uno tiene que ser feliz para ser feliz a los que te rodean, marido, hijos, perros, vecinos y demás. Claro. Sí, 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 tal cual. Y así de a poco me fueron gustando los saltos, fui tomando coacheos, fui saliendo a saltar a otros países, hay camps donde te enseñan técnicas, el paracaidismo tiene varias disciplinas, la mía es belly, que es básicamente la posición de las formaciones caída libre, que es como panza a la tierra, por decirlo de una manera bien Bien, pedagógica. Después buen tenemos dato. otras como ángulo, que el cuerpo en realidad se angula y agarrar velocidades más extremas. Hay head down, que literalmente es cabeza abajo, Oh. o sea, se vuela de cabeza. Eso es tremendo, chicos. Está wingsuit, que son los trajes alados, que Eso también está en reloj. Eso me llama la atención. Digo, que me encantaría hacerlo, pero debe ser una locura. ¿Lo hiciste ya? una de las 4 mujeres en Argentina que lo hizo, sí. Escúchame, y aprovecho que te tengo, Marce, y que, Sí. que lo contás con una pasión que contagiás. ¿Cómo es la transición en el que dejás de volar y tenés que prepararte para aterrizar? ¿Qué tipo de paracaídas llevás? ¿Cómo es? Bueno, excelente pregunta. Nosotros cuando empezamos la actividad tenemos que equiparnos literalmente con diferentes cosas. Está el paracaídas en sí, la mal llamada mochila, que cuenta con 2 paracaídas, por eso siempre digo de que es súper seguro el deporte. Tenés tu paracaídas principal, que es el que vos comandás, el que vos maniobrás. Tenés el paracaídas de reserva, si hubiera algún tipo de incidente, de malfunción. Tenés un casco, tenés audibles que te alertan de la altura. Nosotros tenemos una altura de seguridad, Qué por sobre locura. todas las cosas. Es una altura en la que vos tenés tu altímetro, digital o análogo, y tenés tu audible en el que te dice, che, loco, acá tenés que abrir. Abrí, claro. Exacto, esa es nuestra altura de seguridad. Eh, Cuando nosotros saltamos de un avión, salimos preparados para hacer la formación o el ejercicio que vamos a hacer. Depende la cantidad de gente, depende de la formación, esa altura sube o baja. En un promedio es 4.500 pies. Te va, nosotros tenemos que tener siempre noción de nuestra altura con nuestro altímetro. Más allá del audible, el audible es un complemento. Bien. Yo voy y digo, bueno, ok, mi altura eran 4.500 pies, yo a 5.000 pies ya voy tomando una posición de desaceleración del cuerpo. Me pongo en lo que sería una posición box, que básicamente es algo que estás viendo así. Elevo la mano izquierda y con la derecha voy hacia la base de mi arnés, de mi mochila, en la cual está el pilotín. El pilotín tiene una manijita soft, que es como una almohadita acolchonada, la cual yo tiro.
ese pilotil, si yo lo llevo a una explicación bien básica, sería como mi ancla en el aire. Impecable. Ese pilotil se va a inflar y va a desplegar todo lo que es mi paracaídas, que va a salir de una bolsa, se llama POD, que está en la parte inferior del arnés, y va a desplegar todas las líneas de mi paracaídas y va a proceder a abrirse. Luego después tenemos un planeamiento, tenemos un circuito de aterrizaje, nosotros tenemos unas piernas de aterrizaje con alturas definidas para que nuestro velamen aterrice de una forma suave y segura. Claro, qué locura. Y ahí estamos viendo formas, que es justamente lo que vas a buscar con tu equipo de Brasil, que es batir un récord en esa especialidad. Ahí estamos, estos son entrenamientos en Brasil. Bueno, yo soy esa que va llegando, la de rosa, la que tiene corazones en el casco. Qué locura. La formación, el récord que se busca romper es el de 48, fue en el año 2023, se le van a sumar 2 mujeres más. Son 50 mujeres que se van a juntar en el aire y van a hacer una formación tipo mandala. Tomá. Impecable, como para calmarse hágase mandala, como mi tía Mari que hace mandala. Claro, bueno, nosotros estamos de otra manera. En el aire. ¿Y qué es? Es la pregunta básica que te voy a hacer. No, pero, no hay preguntas básicas. ¿qué sentís cuando volás? ¿En qué pensás cuando volás? Ay, que soy súper poderosa. Sí, la realidad es que es muy difícil de describir. Yo siempre por ahí tengo la suerte de acompañar a gente que nunca ha saltado y va en su primer salto tándem. Creo que no hay manera de describir, porque literalmente estás haciendo algo que sería anormal. O sea, te subís a un avión, abren la puerta, sabés que estás muy lejos de la tierra y aún así saltás. Y te genera un empoderamiento. A mí me encanta acompañar por sobre todas las cosas, a todas las personas, pero especialmente a las mujeres en su primer salto. Esto que estás viendo ahí es la maniobra de escape. Perdón, me colgué. Nosotros una vez que hacemos la formación, que nos juntamos, tenemos que escapar unas de otras porque esa es nuestra herramienta de seguridad para que al momento de abrir el paracaídas no haya gente al lado. Claro, si no se matan a golpe. Ahí. Sí. Eso es un track. Vos ahí literalmente estás haciendo como si es tu vía de escape, una flecha que te escapás bien lejos para poder abrir. Volviendo al tema. Siempre les digo, cuando están con miedo o van con nervios y demás, casi siempre son los fines de semana de mañana, le digo, hoy te levantaste, te tomaste un café. Te estás subiendo a un avión, vas a abrir la puerta y vas a saltar. Decime qué cosa no podés hacer. Y, a ver, porque la charla ya va más allá del paracaidismo. Estamos hablando con Marcela Gallardo, que es paracaidista, que busca conseguir un récord femenino sudamericano en Brasil. Me contaste que hasta los 40 años le tenía miedo a los aviones, ¿no? Sí. Vamos a partir la vida antes de los 40 y después de los 40. Antes de los 40, ¿qué era lo más loco que habías hecho? ¿Qué era lo más zarpado que habías hecho en tu vida? No, era una persona súper miedosa yo. No creo no haber hecho nada loco. Le tenía miedo a las montañas rusas, a los toboganes si eran cerrados, ¿viste? Los toboganes acuáticos. He ido, y no, era una persona súper miedosa. Y después de saltar en paracaídas, ¿te habilitaste más cosas? De decir... Por supuesto, sí. No sé, capaz que te digo una pavada, pero capaz que nunca habías viajado sola en la ruta por estos mandatos de este mundo, y dijiste, ¿sabes qué? Si me animé al paracaídas, me voy a animar a ir a visitar a tal amiga, a tal lugar en auto, sin depender que me lleve alguien. No, bueno, eso no. Creo que eso era lo que me hizo tardar tanto tiempo en subirme a un avión, porque soy una persona independiente desde muy chica. Entonces, por ejemplo, amo conducir, conozco toda la Argentina, conozco todo lo que es Chile, porque bueno, como no me subía a un avión, llegaban las vacaciones y a dónde íbamos. Y nos cruzábamos y manejábamos bien, eso sí. Sí, por ejemplo, la primera vez que después de hacerme paracaidista viajé sola a otro país, lo que implicaba, qué sé yo, hasta el hecho de no saber inglés y mandarme a Estados Unidos y
y esto, no sé, bueno, pues, saltar desde globos, hacer wingsuit, no digo que me volví, una osada, pero es como que me permito decir, bueno, aquello me da un poquito de miedo, de intriga, pero lo voy a hacer. O sea, es como que antes, y lo digo, si yo no hubiera hecho ese salto, es probable que mi vida hubiera sido muy distinta a lo que es ahora. Agradezco ese primer salto. Agradezco a mi hija que me haya regalado ese tándem, claro que sí. Bueno, ¿cuándo te vas a Brasil? Mañana. Mañana. ¿Hasta cuándo te quedás y cómo es tu cronograma de actividades en Brasil? Bueno, yo mañana voy, estoy llegando el viernes, llego mañana mismo. Tengo programado saltar el viernes, sábado y domingo. El viernes salto por mi cuenta entrenamiento personal. Sábado y domingo es el último entrenamiento pre-evento que realiza Sopraelas, que es el proyecto, solo para ellas. Un proyecto hecho netamente por mujeres para mujeres. Y estoy volviendo el lunes. El récord en sí va a ser la semana del 8 de marzo hasta el viernes 12, creo que es una semana en la que se van a hacer 3 días de entrenamiento intenso, 5 saltos por día está programado, y los 2 últimos días van a ser los que van a ser la tentativa del récord. Impecable. ¿Sabes qué otra pregunta de esas onzas tengo para hacerte? No, ¿Cómo calculás dónde caer y no tirarte a Canzapala y que te tengan que ir a buscar a Cutralcó? Bueno, toda la vida me llamó la atención y nunca lo pude preguntar. No, bueno, es que hay todo un estudio en esto. O sea, nosotros cuando saltamos ya sabemos de dónde y a qué intensidad están las direcciones de vientos en la altura. Entonces, por ejemplo, te doy estamos de norte, sur, este, oeste. Ok, viene el viento de norte tremendo. O sea, dentro de los parámetros, porque también tenemos límites. Nosotros, depende de la cantidad de viento en superficie, podemos saltar o no. Más de 15 nudos, en teoría, no se aconseja saltar. Y también en alturas. Entonces, tenemos un viento muy fuerte que viene de norte a sur. Y nuestra pista de aterrizaje está en el medio, una franja. A nosotros nos van a tirar más allá de la pista, porque el viento norte nos va a derivar hacia el sur y vamos a tener nuestra altura de apertura donde nosotros queremos. Bien. ¿Y te pasó que te tuvieron que ir a buscar al lugar muy lejos alguna vez porque le erraste, no? Yo he tenido varios fueras de zona, muchas veces digo, te debería escribir un libro, sí, sin duda. Tengo fuera de zonas en las que he llegado en un tractor a la zona. En Colombia caí en una plantación de mazorcas, de choclos. No. Sí, pero más que nada porque, bueno, yo en su momento ahora bajé un poco el paracaídas, mi paracaídas era bastante más grande y eso hace que por ahí la tasa de descenso o los vientos o los factores externos como que puedan llegar a modificar mi llegada. O por ahí salí fuera de lugar o me desvié. Porque hay cuestiones que pasan. Nosotros saltamos del avión y queremos juntarnos en una rondita de 4. Claro. Y resulta que yo al salir del avión tumbé, me di vuelta, y eso ya me hizo seguramente descender, no llegar a la altura, y por esa pérdida de segundos, yo perdí muchos metros. Llegué a mi altura y yo tengo que abrir, y cuando me doy cuenta, claro, no estoy donde debería estar. Entonces, en esos casos, busco siempre zonas seguras. Nuestra prioridad siempre son aterrizajes seguros. Seguro. Así que tengo la zona, la estoy viendo. Ok, ¿voy a llegar? Creo que no. Entonces, ¿qué hago? Busco una zona alternativa que me permita tener un aterrizaje seguro. Marcela, ha sido un placer conocerte, escucharte. Quedan miles de preguntas más por hacer. Si algún día haces el libro, yo lo voy a comprar, porque me parece que es una historia muy linda, pero no solo desde lo deportivo, desde lo emocional, sino desde esto de animarse, ¿no? De dar ese pequeño paso que termina siendo un gran salto, como dijeron cuando el hombre llegó a la luna aquella vez, si es que llegó a la luna aquella vez, sí. Termina siendo eso, ¿no? Ese efecto mariposa, de ese pasito, de ese animarse que termina cambiando la vida, y el hecho de que uno esté feliz, por más de que no vea tanto tiempo a los que veía todos los días, termina siendo que a esos que no ve tanto como antes, terminen estando más feliz que antes con uno. Entonces me parece un golazo lo que nos contaste,
y vamos a estar recontra atentos a ese récord porque queremos saber cómo te fue. Ay, Te mandamos sí, un abrazo. sí, sí, sí. Un millón Y a de gracias disposición. por el espacio, por tu buena onda. Amo que me hagan preguntas. Y nada, de nuevo, agradecida por darle visibilidad a este deporte tan maravilloso. Y llamándote Marcela Gallardo, está claro que vas a batir los récords como lo batió mi querido Marcelo Gallardo en River. Te mando un abrazo, Marce, cuídate mucho. Vos también, un beso grande, hasta luego. Marcela Gallardo, paracaidista, pero sobre todo una mujer que se animó a dar el salto, que perdió los miedos, que se tiró y que hoy está por batir un récord sudamericano junto con otras mujeres que se van a tirar en paracaídas en Brasil.